Ahí los silencio. Bueno. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Me alegro, bienvenidos a toda la gente que está entrando a la sala. Todos los que se van sumando. Siempre les recuerdo, tratamos de silenciarlos, que ya entren silenciados, pero si se les activan los micrófonos les pedimos que tengan cuidado, así no interrumpimos al doctor. O lo primero, Sergio, como siempre, gracias, 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 gracias. Es lo primero que hay que decirte, porque siempre colaborás. Un mensajito y siempre dispuesto a transmitir tus conocimientos sin ningún problema, amoldándote todo. Sos de esos dictantes de fierro. Bueno, muchas gracias. No, un honor para mí todos los años tener la cordial invitación del colegio y que inclusive se hace extensivo más allá de los socios del Colegio Odontológico de Córdoba, sino a todo el país, inclusive al extranjero, así que para mí es un honor la invitación y agradezco. Sí, está todo abierto, por eso siempre les recuerdo, bueno, ya la gente que está acostumbrada a hacer los cursos sabe que la gente de Córdoba, como ya muchos están escribiendo, ponen nombre y matrícula únicamente, la gente del Colegio de Córdoba, con eso es suficiente, no hace falta más datos porque ya tenemos todos sus datos cargados. Sí, gente de otras provincias, de otro país, porque hay invitaciones particulares en este caso, que nos pongan DNI, nombre, apellido, mail y un teléfono si es posible, ¿sí? Mientras más datos mejor, porque después los cargan en el sistema para poder enviar los certificados por mail, ¿sí? Así que eso siempre se los recuerdo y por ahí lo volvemos a recordar más tarde, para la gente que va entrando un ratito más tarde. No te pregunté, Sergio, cuando charlamos antes, cómo querés hacer con las preguntas, que muchas veces la gente las escribe en el chat. La otra vez creo que lo hicimos al último, pero no recuerdo. Sí, yo les propongo, inclusive voy a mostrarles cuáles van a ser los contenidos, ¿sí? Vamos a hacer una breve descripción de lo que es la patología, vamos a hablar de diagnóstico y luego de tratamiento. Así que me parece que lo mejor sería, una vez que desarrolle el tema, podemos dejar unos minutos, no solo para las preguntas que vayan dejando en el chat, sino abrimos micrófonos, cámaras y tenemos un pequeño plenario, así integramos contenido y por supuesto dudas, con todo gusto. Perfecto, perfecto. Quedamos en eso entonces. Bueno. Cuando vos quieras compartir, yo mientras voy bueno, algunos audios. Perfecto, voy a compartir pantalla entonces. Voy a presentación y voy a minimizar acá. Bueno, ¿se ve bien, Laura? Por favor, ¿me confirmas? Sí, está perfecto. Bueno, perfecto. Buenas noches, bienvenidos, colegas, a una nueva actividad en el festejo del mes de la odontología latinoamericana, organizado por el Colegio Odontológico de la provincia de Córdoba. Ya recién se lo expresé a la doctora Oviedo, agradecido por haberme convocado. Siempre es un honor, un compromiso y una gran responsabilidad poder participar en estos ciclos de capacitación. La propuesta que les traigo en esta oportunidad es hablar sobre medicina dental del sueño. Hay gente en la sala, conocidos, amigos, compañeros, y me han escuchado hablar varias veces, pero la idea es mostrarle hoy una evolución que hemos hecho en esta pandemia, una evolución en cuanto a la aparatología, una evolución en cuanto a los tratamientos,
y por eso el título que habla de nuestra experiencia en los últimos 12 años, que en realidad les diría que hoy tendría que decirles 14, pero es mostrarle cuánto ha evolucionado la medicina dental del sueño y cuánto nosotros fuimos experimentando en más de una década. Esta es la presentación de nuestro equipo, nuestro grupo de investigación odontológico para el tratamiento de apneas y bruxismo, que hace más de 12 años que lo tenemos conformado, con diferentes profesionales, ya sean neumonólogos, neurólogos, gente que está en distintos ámbitos de la medicina, como fisioterapia, kinesiología, fonoaudiología, fonoestomatología, técnicos dentales que participan en la elaboración, y la última incorporación en la unidad de roncopatia y tratamientos respiratorios obstructivos del sueño en el servicio de ORL del Sanatorio Allende, que allí es donde vamos a mostrar la última evolución en este tratamiento de medicina dental del sueño. Declaro no tener ningún conflicto de intereses que se vincule a esta presentación. Y los contenidos, como les decía al principio, los voy a aburrir por los primeros 15 o 20 minutos, por eso se pone siempre primero, para que no se aburran y se vayan. Vamos a conocer sobre la fisiopatología de lo que es el SAOS, vamos a hacer una simple revisión fisiopatológica, vamos a ver cómo se asocia ese ronquido que nuestro paciente nos puede relatar o le podemos preguntar con el síndrome de apneas obstructivas del sueño, y el bruxismo, que es una patología con la cual nosotros convivimos frecuentemente, cómo podemos colaborar con el diagnóstico médico, que al fin y al cabo va a ser el diagnóstico definitivo y quién va a instruir qué tipo de tratamiento, y entre ellos están los que nosotros podemos ofrecer. Vamos a hablar un poco del futuro de la medicina dental del sueño, que cada día va teniendo mayor evolución y mayor inercia en el crecimiento, y vamos a ver algunos casos clínicos para terminar. Como les decía, vamos a empezar por lo normal. Este es el proceso respiratorio normal, inspiratorio, expiratorio. El aire entra tanto por la nariz como por la boca. Por supuesto que la vía aérea superior es la que es la correcta para la humidificación y para la limpieza del aire que ingresa. De todas formas, los pacientes también pueden respirar por la boca o tener una respiración mixta. El sitio crítico está allí, entre epiglotis y paladar blando, y todo lo que rodea a lo que es la base de la lengua. Pero no nos olvidemos que el paciente al cual nosotros vamos a analizar o vamos a tratar es un paciente que está acostado, ¿sí? Entonces, entre sentado o parado a la posición de cúbito hay una gran diferencia. Y allí, como vemos en este esquema, todo el peso de la lengua, todo ese gran músculo lingual, junto con las inserciones que rodean al hioides, pueden llegar a colapsar, a cerrar la vía aérea, y esta es una representación de cómo el paciente tiene microdespertares, señales de alerta hacia corteza cerebral, donde el sistema nervioso empieza a alertar y empieza a poner en marcha una serie de mecanismos porque se está quedando sin oxígeno, está bajando la saturación de oxígeno en sangre. Entonces, ello es lo que hace que el paciente empiece a tener estos microdespertares y empiece a hiperventilarse buscando aire. Vamos a definirlo al síndrome de apnea como un conjunto de síntomas y signos identificados durante el sueño, solo durante el sueño, entre los cuales los más característicos es la somnolencia que presenta el paciente al otro día, los ronquidos durante la noche, las pausas respiratorias, secundarias a que se estrecha, como vimos en la imagen en el video, y esto se hace en forma cíclica, recurrente, sobre la zona de la vía aérea supraglótica. Y esto va a estar, a su vez, inducido por el sueño. Entonces vamos a ver acá abajo un esquema, como recién, de qué es lo que pasa. Al principio con el ronquido, luego con una obstrucción de más del 50%, es decir, una hipopnea, y luego una obstrucción total.
Mientras tanto, y ustedes pueden ir viendo la definición, yo les voy a ir leyendo características. Los periodos de apnea y hipoapnea son luego de una obstrucción ya sea total o parcial. Hay una reducción en el flujo nasobucal por las dos vías, por un término mayor de 10 segundos y que se repitan por lo menos 10 veces por cada hora de sueño. Allí es donde vamos a hablar de que tenemos una verdadera apnea obstructiva del sueño. Esto con el tiempo va a dejar secuelas físicas y mentales muy importantes, pero muy importantes. Créanme que los metaanálisis en las investigaciones de los últimos 20 años está hablando de los grandes daños que genera esta hipoapnea, apneas y esta desaturación o pérdida de saturación en el sueño. Entonces el ciclo, este ciclo que cada vez tiene un feedback mayor y se va acelerando cuanto más se va presentando y el paciente va creciendo en edad, es un colapso faríngeo, se obstruye la vía aérea, hay una hipoxia cerebral, esa hipoxia cerebral es la que pone en marcha todos los mecanismos, entonces empieza ese esfuerzo respiratorio, como vemos en el esquema, que de pronto el paciente sale del ahogo, se empieza a mover, se sacude, y también vamos a ver que bruxa, entonces se genera un microdespertar, se abre la vía aérea, se restablece el flujo, y el paciente se hiperventila. Hay una clasificación, no voy a entrar en demasiado detalle, para esto están los médicos especialistas, pero podemos decir que las vamos a clasificar en leves, moderadas y severas, cuando hay más de 5 eventos, más de 20 o más de 50. Y eso tiene que ver con el porcentaje de oxígeno en sangre. Entre 85 y 90 es una apnea leve, entre 75 y 84 es una moderada, y menos de 75 ya es una severa. Ahora con el COVID todos sabemos de desaturación de oxígeno, ¿no? Entonces, imagínense, si estamos hablando que una desaturación normal está entre 96 y 99, por debajo de 90 ya empezamos a hablar de un síndrome de apnea, aunque sea leve. A nivel médico, ¿qué características presentan estos pacientes? A modo de información general, normalmente son pacientes obesos o con... ¡Ay, casi se corta la luz! ¿Me confirma que se ve bien? ¿Y me escuchan? Sí, se ve bien. Ah, bueno, porque por lo menos acá bajó muchísimo la luz, casi se corta. Bueno, son pacientes obesos, son pacientes que tienen hipertensión arterial, normalmente presentan edema generalizado, donde uno lo toca al paciente en la cara, inclusive, tiene el signo de Godit, pero también tiene edema en los miembros inferiores, tiene un alto riesgo de eventos cardíacos, de accidentes cerebrovasculares, tiene una serie de trastornos cognitivos. Lo más llamativo es la pérdida de memoria. Estamos hablando de pacientes jóvenes, pacientes de 40 años, ¿sí? Trastornos psiquiátricos o del comportamiento, como depresión, ataque de pánico, crisis de ansiedad, cada vez más comunes, lo vemos en otros pacientes, y además tienen en los hombres en particular, tienen una afectación en la libido y una pérdida de la potencia sexual. Vamos a hacer una asociación entre el síndrome de apnea obstructiva del sueño y el bruxismo. Es una asociación bastante compleja y larga de mostrar, simplemente les quiero mostrar algunos artículos como para fundamentar el por qué lo asociamos, más allá de lo que lo vemos clínicamente. Este es el último consenso internacional sobre el bruxismo, que se publicó en el año 2018, el próximo se publicará el año que viene, donde nos dice este grupo de expertos que el bruxismo se presenta tanto en el sueño como en la vigilia, con actividades musculares masticatorias, de contacto dentario y o también arrastramiento. El bruxismo del sueño es una actividad de los músculos masticatorios durante el sueño, que se caracteriza por ser rítmica, se relaciona con la excitación muscular y también se caracteriza por el rechinamiento. Puede haber una actividad no rítmica que se relaciona solo con el apretamiento. En cambio, el bruxismo de la vigilia o con el paciente despierto es una actividad de músculos masticatorios que se va a caracterizar por un contacto repetitivo sostenido o directamente por tensión muscular. A diferencia del sueño, que no solamente es repetitivo, sino también que tiene un frotamiento.
Y eso tiene una explicación. Podemos decir que el bruxismo es una secuela y no es un origen, porque es multifactorial, lo regula el sistema nervioso central, tiene factores genéticos y hereditarios, ya se han descubierto a través de los estudios genómicos. Los factores psicosociales influyen como factores disparadores o perpetuadores. Se presenta en pacientes con altos niveles de estrés y ansiedad por la secreción de dopamina y la secreción de catecolaminas. Y comienza esta actividad muscular del bruxismo, desencadena mecanismos neurofisiológicos de acción motor, es decir, activan los músculos de la mandíbula. Por lo tanto, el bruxismo empieza con una gran actividad muscular. Que sea de contracción solo, que sea de golpeteo o que sea también de arrastramiento, dependerá del momento en el cual el paciente se presente. A través de múltiples estudios de grandes exponentes de la investigación, como el doctor Lavín, como el doctor Cato, como el doctor Manfredini, empiezan a hablar de la perspectiva neurológica del bruxismo. Y ahí es donde empieza esta asociación con las alteraciones respiratorias en el sueño. ¿Por qué? Porque ellos ven que hay un ciclo que se repite cada vez que un paciente es estudiado con una polisomnografía, es decir, con un estudio de sueño, que les voy a mostrar ahora, donde se empieza a ver el electrocardiograma, se ve la actividad torácica, se ve la desaturación de oxígeno y se ve también la actividad muscular mandibular e inclusive la suprayoidea. Y acá hay una secuencia que nos empieza a mostrar en esta perspectiva neurológica del bruxismo que hay una secuencia fisiológica en los episodios de la repetición muscular en el sueño del bruxismo. Hay un aumento en la actividad autónoma del sistema cardíaco, es decir, empieza a trabajar, disminuye el parasimpático y empieza a trabajar el simpático. Hay un aumento en la actividad cerebral, se empieza a ver que cuando se da la orden de contracción muscular a nivel del electroencefalograma, aumentan los niveles de los complejos K, hay una presencia de taquicardia, hay una inspiración profunda, hay un aumento del tono suprayoideo y allí hay un contacto dentario. Y ese contacto dentario normalmente es con desplazamiento. Y ahí el paciente deglute. Esto es lo que a los neurólogos haciendo los estudios de sueño les llamaba la atención. Por lo tanto, y a modo de cerrar este tema de asociación de bruxismo y enfermedades obstructivas del sueño, podemos decir que el cierre de la vía aérea superior genera una presión negativa. Entonces eso hace que el reflujo gastroesofágico empiece a ascender. Pacientes que vienen y dicen que tienen una irritación en cuerdas vocales, más allá del que viene y nos cuenta que dice que tiene algo que le quema, que sube y que baja, y ahí va y compra las pastillas que venden en la tele. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aumento del tono suprayoideo, el apretamiento dentario, el deslizamiento mandibular y la deglución serían un mecanismo de protección del sistema nervioso central para evitar que el reflujo gastroesofágico ascienda. En muchas ocasiones los pacientes no tienen síntomas clínicos de bruxismo, no tienen dientes desgastados, por ejemplo. A la palpación muscular no tiene mucho más que cualquier paciente no bruxómano. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se le hace el estudio del sueño, es decir, la polisomnografía durante el sueño, se encuentra que este bruxismo del sueño operaría como un mecanismo protector respiratorio. Cuando baja de esa desaturación de 90, se pone en marcha este mecanismo neurológico. Entonces ahí se demuestra la interacción entre la apnea y el bruxismo excéntrico o bruxismo del sueño. Planteado esta situación, es donde tenemos que empezar a hablar que ya el bruxismo no es lo que creíamos, hay una gran revolución en cuanto a la investigación y a los nuevos paradigmas, no solo de diagnóstico, sino de tratamiento de bruxismo, y además empiezan a mostrar este mecanismo de protección y de preservación del sistema nervioso central a partir del bruxismo con desplazamiento mandibular. Bien, vamos al diagnóstico.
El diagnóstico lo vamos a encarar, lo vamos a desglosar en dos partes, el médico y el odontológico. El médico les diría que es el gold estándar. La polisomnografía es el estudio por arriba de cualquier sospecha clínica o cualquier medio de diagnóstico por imágenes. Pero vamos a hablar de las distintas alternativas. A nivel médico, los pacientes se presentan más en una proporción de 3:1 en los varones, y ahí es que dicen, los hombres roncamos, y no es normal que ronquemos. A partir de los 30 a 35 años, si el paciente tiene hábitos de tabaquismo o consumo diario de alcohol, cuando hay distintas alteraciones endocrino-metabólicas, como el hipotiroidismo, por ejemplo, alteraciones en el sistema nervioso central o periférico, si ya dijimos si el paciente es obeso, si está con trastornos psiquiátricos o un paciente bajo un nivel de estrés alto o tiene una fármaco o drogodependencia, y le vamos a agregar ahora nosotros el paciente bruxómano, tal cual esta teoría, este planteo neurológico. El diagnóstico, más allá de lo clínico, más allá de lo semiológico, se va a hacer, y ya lo vamos a ver más adelante, a través del estudio de la vía aérea superior, de factores que puedan obstruirla, como adenoides, como hipertrofia de cornete, como amígdalas, como úvulas, velo, o bien el estudio del movimiento de la vía aérea. Con una cámara, con una fibra óptica, se puede estudiar y ver perfectamente. A nivel de imágenes, les diría que como técnica lo ideal es la resonancia nuclear magnética, no solamente porque esta resonancia nos va a reconstruir tejidos blandos y nos va a mostrar espacios, sino también que se lo puede hacer con el paciente en decúbito supino. ¿Sí? Porque ya les voy a mostrar por qué. Y acá tenemos el mejor diagnóstico clínico, que es la apnea presenciada. Es el compañero o compañera de cama, familiar del paciente, que, como ustedes pueden verlo, a este señor está en apnea. Y ahí está saliendo el apnea. Intenta respirar por la boca, ronca. Intenta respirar por la nariz, no puede. Tengan ustedes presente el tiempo que este paciente no se está oxigenando. Miren cómo intenta hacerlo. Prácticamente se ahoga. Esto está filmado con un celular por su esposa. Porque inclusive los pacientes a la mañana tienen la somnolencia, tienen la boca seca, tienen cefalea, tienen cervicalgia, tienen un montón de síntomas, pero ellos no roncan, pero ellos no tienen pausa respiratoria. Por supuesto, porque los microdespertares son subconscientes. Entonces, a veces hay que grabarlos para que vean y entiendan la gravedad de la situación. Les decía, el gol estándar en el diagnóstico, es decir, no solamente vamos a diagnosticar la apnea, sino que además la vamos a cuantificar en leve, moderado, severa, y a partir de allí el especialista tratante dirá, bueno, ¿se puede hacer un tratamiento odontológico o tendrá que hacer un tratamiento quirúrgico? Es este estudio, que es la polisomnografía. El paciente va al laboratorio de sueño, duerme en el laboratorio de sueño, con una serie de sensores que van a medir las etapas del sueño, va a tener un electroencefalograma, un electrooculograma, es decir, de movimiento, para ver el movimiento rápido de ojos, un electromiograma, que ese es el punto más importante para nosotros. Esto nos da a nosotros una información fantástica. Un electrocardiograma va a medir la saturación de oxígeno, el esfuerzo inspiratorio, la cantidad de aire que va y viene, que entra y que sale, y la posición del cuerpo. ¿Por qué les decía que el electromiograma en la polisomnografía para los odontólogos es muy importante? Porque antes se colocaban solamente en el mentón, y ahora con el tiempo y esto de trabajar en equipo nos está llevando a que nos pongan un electrodo más a nivel del macetero. Y ahí podemos nosotros empezar a validar esta teoría neurológica del bruxismo de sueño como mecanismo de protección en pacientes con apnea obstructiva y con reflujo gastroesofágico. Fíjense, este registro, acá vemos cómo
empieza a hacer el dibujo de la contracción muscular, es cuando el paciente está despierto y después de haberle puesto los sensores, le pedimos que apriete. Y ahí podemos calibrar y ver cómo ese sensor está tomando la contracción del macetero y la contracción del mentón. ¿Sí? En un estudio, que vamos a ver ahora más adelante y más en detalle, cómo se ve las contracciones sostenidas después de los eventos obstructivos. Simplemente para mostrarle, esto es chino básico para nosotros, perdón, se me pasó. Este es un tramo tomado de una polisomnografía. Esta línea azul es el flujo de aire. Fíjense cómo viene parejo y en un momento dado empieza a oscilar. Es acompañado por los movimientos del tórax. El paciente tiene una banda gástrica, una banda torácica y una banda en el abdomen. Fíjense cómo se mueve el abdomen. Y tiene un micrófono. Y ese micrófono también graba el ronquido. Y observen cómo el ronquido, como lo vimos en el paciente, cuando está saliendo de la apnea, empieza a roncar, empieza a intentar que entre aire, y fíjense cómo coinciden los movimientos erráticos del abdomen, del tórax, el flujo de aire y el ronquido. Podemos ver un sueño normal, miren el micrófono, en silencio, y un sueño con hipoapneas, y fíjense los gráficos del ronquido. La saturación de oxígeno que se mantiene baja en 94% y este paciente se mantiene con el sueño normal en 97%, lo que veníamos hablando. Todo esto se resume en son fotos de una película. La película se llama Hipnograma. Es un resumen que nos muestra todo el ciclo que el paciente durmió. 5, 6, 7 horas en el laboratorio de sueño y nos muestra. Simplemente les quiero mostrar, miren lo que es la desaturación de oxígeno de un paciente con periodos de sueño profundo y miren lo que es este gráfico acá abajo. ¿Sí? Estas son las desaturaciones. Cada desaturación, cada pico hacia abajo, ¿sí? Cada curva hacia abajo, este paciente tuvo que hacer lo mismo que el del video, empezar a tratar de buscar aire para desaturar y volver a los niveles normales. Estas son dos filmaciones muy cortas de pacientes que están en un laboratorio de sueño. Observen y escuchen. Esto es una filmación infrarroja. Ahí entró en apnea, después de roncar. Y empieza a entrar aire de a poco. Y empieza el microdespertar y el movimiento. Todo ese tiempo estuvo sin oxigenarse este paciente. Bien, hasta ahí el diagnóstico clínico por imágenes y la polisomnografía del médico especialista. Suelen ser neumonólogos, neurólogos y otorrinos. Son las tres especialidades involucradas en esta medicina del sueño para poder diagnosticar y tratar. ¿Qué podemos nosotros desde la odontología? Bueno, el diagnóstico clínico nuestro es presuntivo. ¿Por qué? En más de una ocasión no se lo va a valorar al ronquido. Es normal. Y como es hombre, ronca. Y como está gordito, ronca. Y los viejos roncan. Y no es normal. No se diagnostica la apnea. Vamos a ver al final, como conclusión de esta presentación, que el 80% de los pacientes apneicos no están diagnosticados. El sistema actual médico, cada especialidad a la cual el paciente va, lo estudia con la mirada centrada en la especialidad o otra especialidad. No hay un enfoque integrativo y eso es una crítica hacia adentro. Las recomendaciones terapéuticas, las medicaciones, no son complementarias y más de una vez uno ve que hay hasta medicaciones contradictorias o antagonistas. Nosotros los odontólogos tenemos la gran posibilidad porque los pacientes nos vienen a consultar por disfunciones temporomandibulares, por dolor orofacial, o simplemente buscan la rehabilitación de dientes desgastados por el bruxismo. Entonces, estos serán un marcador centinela para que nosotros empecemos o iniciemos la sospecha clínica del SAOS.
no la vamos a diagnosticar. Tenemos una serie de cuestionarios como Stop Bank o la escala de sueño de Epworth también, en las historias clínicas los tenemos incluidos, pero no va más allá en la semiología que podemos hacer con nuestros pacientes de una sospecha, pero una sospecha cierta, basada en conocimiento y a partir de ahí hacer la derivación correspondiente. Simplemente para agregar a lo que le comentaba del ronquido, es la vibración del paladar blando contra las estructuras posteriores de la vía aérea. Punto, esa es la definición. Pero hay que tener en claro que no es el síntoma guía, no es normal, no es inocuo que un paciente ronque. La ausencia descartaría el síndrome de apnea, pero su presencia no lo confirma. Por eso necesitamos hacer el diagnóstico con el médico especialista. Y la progresión va desde el ronquido simple al esfuerzo respiratorio y los microdespertares, como veíamos en el video, y después ya se instala el síndrome de apnea obstructiva. Entonces nosotros le podemos preguntar al paciente, el paciente nos va a decir que no tiene sueño inquieto, que no aprieta los dientes, que no los raspa, que no hace ruido, que no ronca, pero sí mi esposa me dijo y me ha reclamado. Perfecto. Sí le podemos preguntar a nuestro paciente si tiene dolores de cabeza, cervicalgia y somnolencia diurna. Entonces empezamos a sospechar clínicamente que este paciente es portador de apnea. Y luego ya en la exploración clínica vamos a ver el apretamiento muscular, palpando músculos, vamos a ver evidencias de bruxismo, podemos encontrar compresión articular y hasta retroposición mandibular. Por lo tanto, esos son los signos que vamos encontrando, los síntomas que vamos registrando en la historia clínica y allí haremos la derivación correspondiente. Entonces, esa es la colaboración que podemos hacer nosotros como odontólogos desde nuestra posición. Pacientes con bruxofacetas, interposición lingual, sobremordidas, hipertrofias maceterinas, obstrucciones de la vía aérea, ni hablemos, si así de lejos lo vemos, y necesito que usted, antes de hacer cualquier tratamiento odontológico, usted tiene que recurrir a un otorrino. Y después haremos el estudio de la biodinámica mandibular también. Podemos perfectamente hacer un estudio de la lengua muy al pasar y después derivaremos. Y vamos a encontrarnos con casos como esta gran diastasis. Fíjense, esta posición baja de lengua tiene como un pocito al medio. Ni hablemos de estas indentaciones, ni hablemos de esta lengua, de los frenillos cortos o estas lenguas diastásicas que parece que fueran macroglosias y que en realidad son lenguas que les falta cohesión. Diastasis, macroglosia, huellas linguales, huellas labiales, limitación de la apertura. Miremos un poquito más allá de la oclusión. Le pidamos al paciente que abra grande y miremos cuál es el grado de separación entre el paladar blando, entre el velo del paladar y la base de la lengua. Y van a encontrarse más de un caso como este que nosotros vemos en la foto superior. Entonces, este paciente tiene, desde el punto de vista anatómico, más allá de lo funcional y de todos los síntomas y signos que encontraremos, tiene grandes posibilidades de ser no solo un roncador, sino tener apneas obstructivas del sueño. Hay mucho trabajo publicado y acá, más de una vez, por ahí hasta hemos discutido con la rama de la ortodoncia, de la cual yo formo parte, en cuanto al análisis de la vía aérea con radiografías, teleradiografías laterales de cráneo. Hay muchos análisis, hay un sinnúmero de publicaciones, y el problema de esto es que si ustedes se ponen a pensar simplemente lo que una vez me dijo uno de los neumonólogos del equipo nuestro, está todo muy bien, Sergio, pero acá el paciente se sacó la radiografía despierto, con un cefalostato puesto, ¿sí?, y acomodado en posición y no respirando. Y nosotros tenemos que hacer mediciones de la vía aérea con un paciente acostado y dormido y relajado. Hemos hecho algunas experiencias. Esta es mi vía aérea, esta la he estudiado a través de una Combin,
Y sí, las mediciones son fantásticas, está bárbaro. El problema es que volvemos al planteo que nos hizo este neumonólogo. Dijo, está todo bien, pero el paciente está despierto, está parado, y miren cómo uno está posicionado, cómo me posicionaron para tomarme las imágenes. Entonces, esto no es real a la noche, cuando me voy a dormir. Hay una línea, por favor, alguien, o no sé, Laura, si vos podés identificar quién es, hay una línea celeste en la pantalla. Bien, vamos a los tratamientos. Dentro de las terapéuticas podemos hablar de tratamientos médicos y tratamientos odontológicos. Los tratamientos médicos, radicales, irreversibles, como las cirugías, los tratamientos conservadores o reversibles, y los odontológicos igual. Vamos a empezar por los médicos, ¿sí? Cuando un paciente tiene un problema anatómico, como vimos recién, donde el diagnóstico es de una apnea de moderada a severa, nosotros con nuestros dispositivos que vamos a ver ahora no podemos hacer nada. Entonces, el paciente tiene que recurrir a hacer un tratamiento irreversible. En este caso, la radiofrecuencia. La radiofrecuencia lo que va a hacer con el paciente anestesiado, cuando se entra en el velo del paladar, genera temperatura. Esa temperatura localizada en la punta del instrumento coagula proteínas, hace una necrosis controlada y se contrae el paladar, disminuye. No se hace ninguna sección como en la cirugía, pero sí disminuye el volumen del velo del paladar. La otra alternativa es la uroparatofaringoplastía, que con el tiempo se está dejando cada vez más de hacer. Es donde se hace una resección, como vamos a ver en el video, de todo lo que es la úvula, parte de la parte superior de la faringe, las amígdalas y el paladar blando, con diferentes tipos de sutura, ya sea con bisturí frío, con láser, pero tiene algunos efectos secundarios. El tratamiento reversible, y volvemos al mismo, el tratamiento ideal que ha demostrado hasta ahora ser el más efectivo, es el CPAP, que es una máquina que insufla aire a través de una máscara, que el paciente la tiene ya sea nasal, bucal o nasobucal, y a partir de ello, cuando se detecta el descenso en la desaturación de oxígeno, inmediatamente la máquina se pone en funcionamiento y se prende y le va a dar al paciente una bocanada de aire. Esa bocanada que, como veíamos en los videos, empiezan los pacientes con el esfuerzo inspiratorio a buscar. De esa forma, no solamente incorporamos aire con oxígeno en los pulmones, sino que además abrimos la vía aérea, la despejamos. Este es el tratamiento, les diría, no infalible, pero es el tratamiento que tiene el mayor índice de efectividad. Indicado, de acuerdo a los estudios polisomnográficos, para las apneas moderadas y las apneas severas. Vamos a los tratamientos odontológicos, esto es lo que nos interesa a nosotros. Tratamientos radicales o tratamientos conservadores. Quiero dejar plasmado esto, después en las preguntas siempre surge. Nosotros podemos colaborar con el diagnóstico. Nosotros podemos sospechar. A mí me pasó más de una vez, usted sabe, doctor, tenía razón, yo que me negaba, yo que decía, pero no, sí, me hice el estudio y resulta que tengo un problema respiratorio en la noche. Uno va empezando a encontrar, ¿sí?, en esta semiología, vamos a empezar a sospechar de la apnea. Pero no podemos iniciar ningún tipo de tratamiento si no tenemos un diagnóstico y una indicación médica. ¿Por qué? Porque nuestra matrícula no nos alcanza. No es una especialidad que nos permita a nosotros diagnosticar y a nosotros tratar directamente sin la intervención de un médico especialista de sueño. En otros países sí, son posgrados. En Estados Unidos el American Board se da después de 5 años. Hay cursos, inclusive avanzados, para extranjeros, que se pueden hacer, pero en nuestro país no está reconocido como una especialidad. Por lo tanto, necesitamos sí o sí, además es muy importante, la colaboración
del equipo médico. ¿Qué podemos hacer nosotros a partir de las terapias odontológicas irreversibles? Desplazar todo el conjunto, aumentar el contenedor, llevarnos, arrastrar todo el grupo óseo, muscular, lingual y oideo hacia adelante, a través de diferentes tipos de cirugías. Como siempre, la mitad de la biblioteca habla a favor y que dicen que el único tratamiento efectivo es la cirugía, y la otra mitad de la biblioteca nos dice que tienen un porcentaje de recidiva de nada menos que el 50%. Yo no sé si ninguno de los extremos es cierto, yo creo que hay que ser moderado en este sentido, pero sí la cirugía, como el título lo dice, es irreversible. Entonces hay que tener un equipo altamente especializado y tiene que ser el candidato ideal. Laura, ¿estás ahí? Sí. Ahí para que salga, no, yo no lo puedo identificar, lo vas a no identificar vos. Vos sí, arriba de la pantalla vas a identificar, pero si querés que se te salga, saca la presentación y volver a poner desde esa diapo y se desaparece para todos. Bueno, ¿te parece que hagamos así? Disculpen un segundo. No te quede incómodo a vos ahí. No. Dejo de compartir pantalla. Ahí está. Y ahora vuelvo a compartir pantalla. Exacto. Y ahora cuando compartas, ¿sí? En la parte de arriba, fíjate que hay un más con unos puntitos. Sí. Y dice deshabilitar anotación de participantes, así no te pueden rayar más la pantalla. Bueno, sí, evidentemente ha hecho alguien sin querer. Sí, vamos sí. Entonces. Ahí estamos, listos. Ahí estamos bien. Se fue la línea azul que me molestaba. Sí. Bien. Se puede expandir. Desde la ortodoncia y la ortopedia tenemos distintas alternativas, pero no se olviden que estamos hablando de pacientes adultos. ¿Sí? Entonces, a veces el collar es más caro que el perro, como decimos nosotros acá en Córdoba. Bien, la otra alternativa dentro de las terapias reversibles son los dispositivos de avance mandibular. ¿Qué significa? Poder anclarnos en el maxilar superior, traccionar el maxilar inferior y llevarlo, hacer que desocluya y llevarlo ligeramente hacia adelante, de allí el término de DAM o dispositivo de avance mandibular o de reposición. Algunas definiciones, y estas son muy importantes, porque así como hablábamos que del año 2018 en adelante cambiaron muchos conceptos referidos al bruxismo, por ejemplo, también respecto a el tratamiento odontológico, es decir, a la medicina dental del sueño. Se ha comprobado que en individuos con SAOS, el tiempo total en que los pacientes duermen con la boca abierta, con una rotación de más de 5 milímetros, que eso genera una póstero-rotación, es decir, una retrusión también, es significativamente mayor, casi el 70% que los individuos sanos. Por lo tanto, la fijación de la mandíbula durante el sueño es una buena opción. Partimos de esa premisa. Si yo al paciente que tiene o que sospechamos que tiene apnea obstructiva del sueño, le puedo fijar la mandíbula, de alguna forma, no traumática, ya voy a solucionar parte del problema. Los dispositivos de avance mandibular realizan un movimiento de descenso y de adelantamiento de la mandíbula, de modo tal que la vía aérea superior tiene variaciones anatómicas, se incrementa el diámetro faríngeo. Y este movimiento, no solamente hacia abajo y hacia adelante, de estabilización, genera que el hueso hioides no se impacte en la parte superior, impide la posterorrotación de la mandíbula cuando el paciente se acuesta, y eso es lo que obstruye la vía aérea. Cuando la mandíbula se retrae, hay un aumento pasivo de la dimensión vertical, y ahí se va a activar el músculo geniogloso, y lo vamos a ver más adelante, que este músculo es muy importante en el movimiento muscular y en el peso que ejerce la base de la lengua. Se ha comprobado electromiográficamente también que cuando insertamos un dispositivo de avance, la situación se revierte, es decir, el geniogloso deja de activarse
cuando desplazamos la mandíbula para adelante porque le dejamos más espacio para que la lengua no se tenga que contraer. Como les decía recién, esas lenguas que vemos macroglósicas, enormes, grandotas, fofas, cuando el paciente la saca y se cae la lengua. Los dispositivos de avance van a generar cambios también en las presiones faríngeas locales, es decir, como aumentamos el diámetro de la faringe, se va a regular el tránsito de aire, entonces las propiedades fisiológicas van a cambiar. Entonces el estímulo neurosensorial a nivel de corteza cerebral, el tono muscular motor va a reducir la colapsabilidad, es decir, el reflejo de que se contraigan los músculos y se cierre la vía aérea. ¿Qué alternativas tenemos? Tenemos en el avance mandibular dispositivos no regulables, dispositivos regulables y dispositivos que van a estar en boca y los vamos a combinar también con CPAP. Ahí es donde viene la inserción nuestra en un equipo multidisciplinario de salud. Dentro de los aparatos más sencillos de avance mandibular, es una placa superior rígida, donde el registro de mordida previo a la construcción lo tomamos con una protrusión. Y le vamos a construir una plataforma palatina posterior, de modo tal de que el paciente, cada vez que quiera cerrar, va a tomar esa rampa y va a cerrar en protrusión. Les diría que este es el modelo más sencillo, no es regulable, lo regulamos nosotros y no podemos cambiar, salvo que agreguemos, desgastemos, que ya es bastante complejo poder hacerlo. Es decir, el adelantamiento lo vamos a determinar cuando tomamos el registro móvil. Hay grupos de investigación y de tratamiento que usan los aparatos de ortopedia funcional, como un Bionator para clase 2, o utilizan la técnica de Clark. Es decir, hay distintas alternativas desde la ortopedia funcional. Les diría que lo único criticable es la cantidad de accesorios que tienen estos aparatos y que en un adulto, bueno, son de cierta incomodidad. Efectividad muy buena, pero también la mordida constructiva que vamos a tomar para hacer cualquier tipo de aparatología bimaxilar tiene que ser en base a la experiencia que el odontólogo tenga, porque es un aparato de avance que lo determina el odontólogo. Este es un modelo que ya les voy a mostrar un par de casos, que es una placa superior, una placa inferior, y está unida por puentes, o lo hacemos todo unido y después le tallamos unos pequeños orificios para que pueda el paciente pasar aire cuando lo necesite, y esto se toma con un registro en protrusión. Les diría que de los no regulables, este es el más versátil, ¿sí? Nosotros lo estamos fabricando, está en proceso de patentamiento, pero no es nada más que dos placas superior e inferior unidas. El gran detalle es el registro, es decir, bueno, ¿cuánto adelantamos? ¿Sí? Vamos a los aparatos regulables. ¿Qué es lo ideal? Y bueno, que tanto la placa superior como la placa inferior tengan una metodología con la cual yo pueda ir adelantando progresivamente la mandíbula hasta empezar a encontrar los efectos necesarios, lograr los efectos necesarios sin o quedarme corto en el adelantamiento o pasarme siempre en pro de la protección del sistema. El sistema Clearway, que esta es una copia de un sistema canadiense, que es tomando un tornillo de expansión rápida o también tornillo Hyrax, que ese sí lo conseguimos en nuestro país, al cual vamos a dos de los brazos vincularlos a la placa superior y dos brazos los vamos a llevar hacia abajo y hacia adelante y los vamos a vincular a la placa inferior. En este caso le pusimos los tubos telescópicos, que se utilizan para hacer puentes o placas telescópicas, que entra justo el diámetro de alambre de 1 en ese tubo, y a partir de allí es cada vez que uno activa el tornillo, anclado en el maxilar superior, va deslizando la placa inferior. Es muy bueno, es muy barato, comparativamente con otros. El único inconveniente que tiene que es medio lábil, es medio inestable, es medio enclenque, les diría.
La evolución de esto, hay varios sistemas, este es uno de ellos, que es el que usamos nosotros, que es el Forward de la fábrica Leone, que son 2 tornillos, uno derecho y uno izquierdo, con 2 placas de acrílico rígido que van a hermanar perfectamente, van a dar una muy buena estabilidad, y a partir de allí la activación de tornillos de movimiento unilateral, tanto de un lado como del otro, que van a ejercer presión sobre este aditamento que tiene la placa inferior y va a ir generando el adelantamiento de la mandíbula. También ya les voy a mostrar algunos casos que tenemos tratados. Entonces, la terapéutica con avance mandibular es la mejor opción terapéutica odontológica que podemos ofrecer. Vamos a lograr, como decíamos, y el consenso del año 2019 lo dice, está indicado en casos de ronquido, está indicado en casos de apneas leve y está indicado en casos que por alguna razón el paciente no pueda usar CPAP o haya que instalar un dispositivo de avance mandibular que complemente el tratamiento con el CPAP. Lo que nosotros vamos a hacer es desproyectar la mandíbula verticalmente, es decir, desocluir y proyectarla hacia adelante. Vamos a ver algunos casos. Voy a ir mostrándole esta aparatología que les he presentado con algunos casos. Una paciente de género femenino, de 45 años, con alguna sintomatología hormonal, mucha cervicalgia, síntomas de bruxismo, DTM, tiene una disfunción de glutoria lingual y respiratoria, y tiene algo muy particular, además de ronquido y apnea leve. Tiene sensibilidad al contacto con la resina acrílica, y allí se nos complicó. Bárbaro, ¿qué le vamos a poner? Bueno, este es el caso, se los muestro. Pérdidas de inserción, exostosis, algunas bruxofacetas, a pesar de tener una ligera mordida abierta con interposición lingual por sus problemas respiratorios y deglutorios. Por supuesto que antes de empezar a trabajar ya comenzó ella con el tratamiento fonoestomatológico necesario para trabajar esa lengua. Tomamos un registro en protrusión, lo montamos en un oclusor doblemente regulable. ¿Y qué le pedimos al laboratorio? Que en esa posición en la cual nosotros mandamos la mordida, haga el patrón de cera. Ese patrón de cera tiene una plataforma posterior, pero a su vez también tiene marcada solo las improntas. Es una placa plana, pero ya tiene en su seno la placa el adelantamiento. Tenemos la distracción, el espacio de no menos de 2 milímetros para que ese acrílico termopolimerizable no se raje, entonces con un mínimo de 2 milímetros de espesor y con 3-4 milímetros de adelantamiento. Ya vamos a ver ahora cuánto es lo que hay que adelantar. Lo más importante es que esas improntas se marcan una vez que está montado con el registro de mordida que le enviamos, cuestión de que el paciente, si en algún momento tiende a retruir, cuando toque la plataforma y busque hacer PMI, lo va a hacer sobre esas improntas guiados por la plataforma palatina. La gran diferencia de esta placa con el resto es que la hicimos con acrilato, que es un acrílico que viene para inyectar del sistema Deflex, que no tiene monómero residual. Les diría que es la única diferencia, y me gusta mostrar este caso porque, si bien no hay muchos, pero si nos viene un paciente con alergia a la resina, se nos complica. O inclusive tenemos también el policarbonato, que es otra alternativa. Bien, se inyecta la placa, se recorta la placa, fíjense, esta es la placa con un ligero flanco vestibular, pero sí una importante plataforma palatina. Y aquí está instalada. Un detalle más, se le hizo todo un socavamiento por detrás de la plataforma, y esto fue a sugerencia de la fonoaudióloga, porque para ayudar al posicionamiento lógico y sensitivo de la lengua, senso perceptual de la lengua. ¿Por qué? Porque cualquier incorporación que hacemos entre medio de la oclusión, invadimos en la arruga palatina, la paciente que venía haciendo un tratamiento fonoestomatológico medio que se perdió, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos fue
y fue por sugerencia de la Fono, no fue idea nuestra, nosotros desconocemos. Entonces, estaba bajo tratamiento fonoestomatológico con muy buenos resultados hasta que le instalamos la placa. Cuando le instalamos el dispositivo de avance mandibular, volvimos a cero. Entonces, a partir de sentarnos y hablar multidisciplinariamente, definimos hacer ese socavamiento, darle una cuevita, como le decíamos nosotros, para que posicione la lengua cada vez que tenía puesto el dispositivo. Vamos a otro caso. Un varón de 55 años, viene con apnea leve y ronquido, dolor e inflamación en las zonas articulares y ningún otro síntoma relevante. Empezamos a ver, típico paciente cincuentón, bruxoma, ¿sí? Con pérdida de inserción, exostosis, miren esas exostosis óseas, bruxofacetas, bastante marcadas. Como les decía, en el palpado también encontramos sintomatología a nivel articular, placas radiográficas, vamos a ver estado dentario. No se olviden que nosotros vamos a anclarnos tanto en el maxilar superior como vamos a cargar la fuerza de adelantamiento en el maxilar inferior. Por lo tanto, tenemos que tener un remanente dentario importante, sobre todo hacer un estudio radicular, ¿sí? En estos casos, para medir el adelantamiento, viene este instrumento que se puede comprar, adquirir a través de internet. Difícilmente se encuentra en casas dentales, salvo alguna casa especializada en estos aparatos. Nosotros, a lo Argento, hicimos una adaptación a través de estampar en modelos duplicados, no en modelos donde se va a hacer el patrón de cera, placas rígidas de 0,8 y utilizamos una regla de endodoncia. De ese modo vamos cuantificando el adelantamiento. La pregunta del millón, o no sé si del millón, pero de varios de ustedes que están del otro lado es, está bien, está todo bien, pero ¿cuánto avanzo la mandíbula? Bueno, esa fue la gran pregunta que siempre le hicimos a los neumonólogos, a los neurólogos y a los otorrinos. ¿Cuánto adelanta la mandíbula? Y ellos dijeron, bueno, lo que se pueda, lo más que se pueda. No, lo más que se pueda no, porque sabemos que vamos a poner en jaque todo un sistema cráneo-mandibular, un complejo articular temporomandibular. Desde traccionar la cápsula de la articulación, desde impactar o desplazar un disco articular, sobre todo en un paciente bruxómano que sabemos que los discos están afinados y a veces hasta perforados, quizás este sea la frutilla del postre para terminar con un desplazamiento anterior del disco, si nosotros nos venimos con la mandíbula en una forma exagerada por la cantidad y en un tiempo exagerado. Entonces, buscando bibliografía, trabajamos en nuestros primeros años, en los primeros casos, trabajamos con un principio traumatológico. Principio traumatológico que decía que una articulación se va a mover en un margen de seguridad cuando esté en un rango máximo del 80%, traducido a milímetros. Si tiene una protrusión de 9-10 milímetros, trabajaremos entre 5,5 y 6,5 milímetros. Y así nos fuimos manejando, hasta que en el año 2018 aparece un estudio de investigación sobre elementos finitos que habla de cuánto adelantar la mandíbula y qué impacto mecánico podía tener eso en el sistema cráneo-mandibular. Y nos dice este artículo, que es de unos coreanos, del Dr. Les, que el avance mandibular a más del 70% de la máxima protrusión, ya no del 80% como dicen los traumatólogos, puede llevar a una reabsorción tanto radicular como ósea. Y los que más sufren, o los que más van a sufrir, van a ser los molares inferiores, ya que allí se va a generar la mayor carga y tensión de los dispositivos. Entonces, cambiamos del 80% a menos del 70%. Ese es nuestro margen. Si el paciente con ese avance mandibular no anda bien, no funciona, o vemos ya cuantificada la apnea, que no va a ser suficiente, no se indica el aparato. Hay que saber la limitación de estas técnicas de avance mandibular. Bien, les muestro el dispositivo. Las placas estampadas arriba y abajo,
medimos el avance, tomamos un registro con una silicona pesada, ya con las 2 placas, y mandamos a montar. El técnico lo monta, y este es el espacio que tiene determinado, ya está grabado el adelantamiento mandibular. Lo que va a hacer, como vamos a hacer un monobloc, vamos a hacer un aparato que calce en el mismo eje, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, determina los ecuadores protéticos. A partir de ahí hace un bloqueo, si no el aparato no va a entrar, y si entra no va a salir. Y este es el patrón de cera. Así como hicimos un patrón de cera con la plataforma palatina en el adelantamiento y todo, este es un patrón de cera que se prueba clínicamente, es un paso más, pero es un reaseguro. Es muy difícil después, cuando una placa empieza a balancear o no calza del todo, poder trabajarla bimaxilarmente. Se pueden imaginar que esto tiene como un cromo cobalto, tiene un eje de ingreso. Una vez probado clínicamente, se muta y este es nuestro aparato. Puesto en boca, fíjense que está casi les diría que un borde abajo. Hacemos la desproyección vertical y el avance con un anclaje en la placa superior y una retención en el maxilar inferior. ¿Hace falta en estas chimeneas, como dice la bibliografía, o estos espacios? En realidad no, porque están los pasillos y porque además el paciente va a respirar por la nariz. Pero esto nos evita claustrofobia. Más de un paciente dice, con esto no puedo respirar. ¿Cuánto es el anclaje? Arriba es máximo. Abajo les diría que es del 50%. Entonces, si el paciente tiene que toser, quiere estornudar, quiere bostezar, al primer golpe de mandíbula se destraba del maxilar inferior. Pero mientras tanto genera una retención. Esta es una secuencia de fotos en PMI y esto es la máxima protrusión. Y ahí volvemos al planteo de, bueno, ¿cuánto voy a adelantar? Partimos de PMI, ¿cuánto es la máxima protrusión? 10 milímetros, perfecto. Según el artículo de LES, dice que hasta el 70%, es decir, nuestro máximo son 7 milímetros, le diría 6 serían lo apropiado. Y esto es con el dispositivo puesto, no solamente en la desproyección vertical, sino en el adelantamiento. Facies del paciente en PMI y con el dispositivo puesto, y así se va a dormir. Este es un avance, un dispositivo de avance mandibular fijo. Luego aparecen una serie, hay un sistema español también, que tiene una sucursal acá en Argentina, en Buenos Aires, y este es fabricado en Italia, en Florencia. Ellos dan curso, tienen un convenio con la Universidad de Padua, hacen publicaciones. Yo estuve de visita y tuve la posibilidad de ver la fabricación y cómo ellos trabajan en investigación, y en este momento nosotros estamos recopilando material y enviando a la empresa como documentación. Entonces acá vamos a utilizar este sistema de tornillos que avanza la placa inferior y la podemos regular. Entonces, tenemos un paciente que viene derivado del especialista del sueño con apnea leve, con síntomas articulares, leve desvío hacia la izquierda en apertura y en protrusión, 50 años, hombre, no tiene demasiados antecedentes. Volvemos a lo mismo, paciente con exostosis, con algunas pérdidas, pero miren, importante el apretamiento, con algunas pérdidas de inserción, bruxofacetas leves. Al estudio radiográfico posee 2 implantes, una ligera rectificación cervical. Tomamos un registro de mordida en habitual con una plataforma de acrílico plana, no es un jig de Lucía, para aquellos que no lo hayan visto antes, es plano, y ese punto que determina habitualmente varias ocasiones y en varias situaciones. Cuando determine ese punto, nosotros lo marcamos, lo calamos, para que el paciente sepa cómo calzar ese borde incisal, y a partir de ahí ponemos cera, tomamos el registro y el técnico lo monta. Una vez montado, nos hace
la primera placa. Nos hace la primera placa, es la placa superior, calza en el modelo superior, vamos y ¡clac!, la probamos. Placa plana, lo más delgada posible que el acrílico nos permita. Como les decía, lo ideal es alrededor de 2 milímetros, poco más, poco menos. En base a eso, ya con la placa probada superior, hacemos la placa inferior. Se encera la placa, se prueba en boca, y con la placa superior, la placa inferior, ponemos un papel de articular bicolor y le pedimos al paciente que contacte, raspe, y terminamos de hermanar cualquier cambio dimensional que pueda haber habido entre el patrón de cera que probamos y la mutación del acrílico. Entonces acá tenemos dos placas planas que perfectamente se apoyan y me permiten un recorrido totalmente estable. Ya me fui en la desproyección vertical y ahora voy a definir el adelantamiento, pero siempre con un múltiple apoyo. Y esto va en comparación con el otro sistema de avance mandibular que les decía, con el tornillo de expansión rápida, que es un poco lábil, es un poco inestable. No se ve que estos pacientes tienen un trabajo muscular bastante importante, ¿sí? Son pacientes bruxomas. Bien, el sistema viene con dos tornillos identificados, uno a la derecha y uno a la izquierda, lo pegamos con acrílico, le pegamos el refuerzo metálico y esta pequeña pirámide que tiene la misma inclinación de la base metálica del tornillo. Todo esto se hermana en el montaje, en articulador o en oclusor. No vamos a necesitar el articulador para hacer ningún movimiento en sí, todo está probado clínicamente, y a partir de allí está terminado el aparato. Vuelvo a repetirles, placa inferior, placa superior, hermanadas perfectamente, que se pueden deslizar la inferior sobre la superior, un tornillo derecho, un tornillo izquierdo, y estos accesorios triangulares que tienen exactamente la misma angulación. Este es el aparato terminado. El superior es pequeño, el inferior tiene estos dos cuernitos. Por ahí los pacientes cuando lo miran, pero créanme que pacientes que vienen del CPAP, que han usado CPAP o que han roto otras placas, esta placa es mucho más robusta. Instalamos la placa, fíjense la angulación que tiene entre el superior y el inferior, el hermanamiento que prácticamente no hay espacio, es decir, apoya y le da estabilidad. La famosa frase, si querés apretar, apretá, no es la idea. Y observen cómo ya las placas se alinean prácticamente con 4 milímetros de avance en un mes, y se usó 6 meses hasta hacer el control. Y a partir de ahí nos dio que esos 4 milímetros de avance fueron suficientes para revertir el cuadro de apnea. Ahí nos quedamos. Ese es todo el avance que el paciente necesita. ¿Qué pasa si el paciente no tiene dientes? Es una situación muy compleja. Hemos hecho algunas experiencias. Este caso, un juego de prótesis muy viejo, de 20 años. Hemos hecho rebasado con material siliconado blando en varias capas. Eso no solamente nos ha permitido adaptar mejor las prótesis, sino además aumentar la dimensión vertical. Se le hicieron tableros oclusales y le hicimos una pequeña plataforma, de modo tal de generarle, una vez adaptadas las dos prótesis, generar que el maxilar inferior con prótesis instalada tenga una ligera protrusión. A ver, esto tiene un uso, les diría, una aplicación muy corta, muy determinada, hasta que el paciente o no se ponga las prótesis o las prótesis se desadapten. Acá lo ideal sería al menos incorporar 2 implantes para hacerlas a las prótesis implantorretenidas. Pero tenemos otros casos. Este es un caso que hicimos en el Círculo Odontológico acá en Córdoba, en el curso del doctor Gotuso, donde este paciente venía con una cuasi mordida entre borde a borde clase 3, con una disminución en
la altura facial inferior y con síntomas de no solo ronquidos, sino apneas leves. Realizamos un juego completo de prótesis nueva, a diferencia de que la otra la readaptamos, esta hicimos todo un juego nuevo, aumentando dimensión vertical y cambiando el eje, dejamos la inferior donde estaba y cambiamos el eje de los elementos superiores, en lugar de llevarnos hacia atrás la mandíbula, que sabemos que eso sí va a generar una mayor obstrucción de la que el paciente nos comentaba, y el paciente mejoró sustancialmente. Hasta ahí, adultos. ¿Qué pasa en los niños? Bueno, en los niños les diría que por ahí el gris es más oscuro todavía. En los niños hay mucho que investigar y no hay demasiadas alternativas terapéuticas, salvo que se lo estudie al paciente y se empiece a trabajar interceptivamente por un lado, ortopédicamente por otro, es decir, que el paciente necesite tener una expansión de la bóveda palatina y una resolución de, llamémosle, una clase 2, una sobremordida. Acá la situación ya se nos facilita porque tenemos tornillos de expansión simple, tornillos de expansión triple, un quadélix, un tornillo de rápida disyunción, o, como en algún momento les he mencionado, que se usan en adultos, acá sería el terreno ideal de aplicación de los aparatos bimaxilares de ortopedia funcional. Les diría que el que mejor resultado nos ha dado, más allá del CLAMP, que lo usamos mucho, el aparato, el regulador de función de Frenkel. En su variante 2, con escudillas, les diría que es el que mejor resultado nos ha dado. ¿Qué pasa? Ponemos el aparato y vamos a hacerle ese stop bank o ese Epworth que les decía que son encuestas de sueño. Va a su médico, al médico que lo derivó, y el paciente, los síntomas son muy subjetivos. ¿Cómo duerme? Mejor. ¿Cómo se siente? Bárbaro, doctor. O mire, este aparato no me hace nada. Entonces, volvemos a lo mismo. Ninguno de los dos extremos son confiables. Por lo tanto, tenemos que tener una medición. Más allá de poder llevarlo al paciente a hacer nuevamente una polisomnografía y registrar toda una noche de eventos de sueño con el dispositivo puesto en la boca y medir la efectividad, si realmente es efectivo. Entre el costo de la polisomnografía y la pandemia, que cerró todos los centros de sueño, de estudio de sueño, por una cuestión de pandemia, ¿sí?, de restricciones, entonces estamos usando mucho más un dispositivo domiciliario, que es este equipo ResMed, que tiene una banda torácica, una bigotera que muestra el flujo nasoaéreo y un oxímetro. Son 3 parámetros que los va tomando y se lo damos al paciente, el paciente lo lleva, lo usa y vuelve al servicio, a la clínica donde se esté haciendo el estudio. A partir de ahí se levanta toda la información y el mismo sistema va haciendo, como les decía, toma las fotos y hace una película. Este sistema, si bien es muy simple al lado de la polisomnografía, pero la polisomnografía la usamos para hacer el diagnóstico, este polígrafo, que ese es el nombre, nos sirve para hacer un monitoreo y un control de efectividad. Terapias complementarias. No solamente el paciente se va a llevar un dispositivo de avance mandibular. ¿Por qué? Porque al paciente lo vamos a preparar. Porque acá viene la otra gran pregunta. Sí, como decimos los argentinos, sé que hay varios colegas de otros países. La pregunta es, ¿esto no va a afectar a las articulaciones? Por supuesto, un paciente con una disfunción temporomandibular, con un desplazamiento de disco sin reducción, con líquido intracapsular, es decir, con dolor a partir de presión hidráulica, no son candidatos para DAMO. Primero habrá que hacer un tratamiento articular y después haremos el dispositivo. Pero a su vez, a modo preventivo, le vamos a dar una terapia miofuncional, una terapia muscular para hacer elongación, isometría de los músculos elevadores.
de modo tal de que tanto temporal, macetero, pterigoideos, fundamentalmente, no sufran esos 6, 7, 8 horas de tracción. Se lo damos antes de la incorporación del dispositivo y se lo damos en el momento del retiro del dispositivo de la mañana. Y no es nada más que aperturas voluntarias, aperturas asistidas a partir de dedo índice y pulgar, tracciones de temporal, fijación y apertura, como estamos viendo en las imágenes. Vamos a ver también a nivel de los maceteros y pterigoideo medial. Esto está basado en la técnica de la relajación muscular progresiva de Jacobson, y nosotros lo hemos acuñado con el nombre de TOM, Terapia Odontológica Miofuncional, que esto es crédito de la doctora Aquiles, que está en la sala, que ella es la que le ha puesto este nombre, y la verdad es un nombre muy figurativo, ¿sí? Es miofuncional y odontológico, a diferencia de lo que hacen las fonos. Esto es una preparación muscular y sobre todo capsular, con generación de líquidos y no había lubricación de la articulación antes de incorporar el dispositivo e inmediatamente después de retirarlo a la mañana. En este caso con protrusión y vuelta al lugar para trabajar el pterigoideo lateral. Y después viene les diría, una parte importante del equipo, que es la fonoestomatología. Esta rama de la fonoaudiología que hace una intervención, da ejercicios orofaringios y que puede mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes con SAOS. Si nosotros combinamos la terapia con el dispositivo y los tratamientos fonoestomatológicos, las publicaciones nos hablan de un prometedor futuro. ¿Por qué? Porque la terapia fonoestomatológica va a trabajar fundamentalmente en el músculo geniogloso, aquel músculo que nosotros necesitamos liberar para que el paladar blando se elongue y no se contraiga la velofaringe, perdón. Hace 30 diapositivas atrás les decía que ese músculo geniogloso, electromiográficamente se pudo medir que cuando se hace la incorporación del DAM dentro de la boca, la tracción de la mandíbula para adelante y dejar mayor espacio, más los ejercicios orofaringeos indicados por la fonoestomatóloga, encontramos que se libera gran parte de la vía aérea. Otra de las técnicas es trabajar con frecuencias eléctricas. Esto está generado con la licenciada María Inés Rodríguez, que es parte de nuestro equipo, que ella trabaja con este TENS portátil, ¿sí? Es a pila. Fíjense cómo contrae la lengua de un lado, del otro. Voy a adelantar un poquito. Hay que prepararlo al paciente para decirle que vamos a trabajarle la lengua, porque esta lengua, gracias a, como les decía, esa aparente macroglosia, esa diastasis, es esa lengua enorme y vaga y con poca tensión, es la que genera a la noche y en la posición de acostado gran parte de la apnea. Fíjense este caso. Acá parece que esta lengua no entra dentro de esta boca. Le pedimos que saque la lengua redondeada, no puede hacer la punta, una parte más alta que la otra. Miren el canal del medio, es una lengua enorme. Esta lengua tratada después de los ejercicios fonoestomatológicos llega a tener este cuadro. Entonces el paciente siente no solamente que tiene la lengua más chica, sino que el contenedor es más grande que el contenido, cuando en realidad antes del tratamiento fonoestomatológico era exactamente al revés. Entonces no solamente nos apoyamos en el avanzar la mandíbula y punto. Y este es el futuro de la medicina dental del sueño. En esto estamos trabajando hoy después de 12 años.
Estamos trabajando con un equipo multidisciplinario en la unidad de broncopatía y trastornos respiratorios obstructivos del sueño, en el servicio de ORL del Sanatorio de Allende, en la sucursal de Nueva Córdoba, al mando de la doctora Dalma Álvarez, y ella, ¿qué hacemos con ella en quirófano? Hacemos una somnoscopía, ¿sí? Con DICE, sería con las siglas en inglés. Lo inducimos al paciente, lo inducen al paciente con propofol al sueño. El paciente se duerme. Por supuesto que si a mí me llegan a acostar en esa camilla, en el quirófano, con todos los equipos, no me voy a dormir. Por lo tanto, el paciente se lo va induciendo con distintas unidades, se va incrementando las unidades de propo hasta que el paciente se duerme. Una vez que entra en sueño profundo, empezamos a analizarlo a través de un fibroscopio qué pasa con la vía aérea. Y una vez que tenemos el diagnóstico, empezamos a hacer el avance mandibular. Y allí encontramos el punto justo. Obsérvese, acá está el paciente dormido, acá está con el fibroscopio en una de las fosas nasales, y se va, primero nos sirve como diagnóstico. Yo les he mostrado que dentro del diagnóstico médico está el ver las vías aéreas. Entonces, en este monitor, en el quirófano y en tiempo real, con el paciente dormido y roncando, podemos ver esta vía aérea. Y en ese mismo momento también cuantificamos, vemos si al avanzar la mandíbula, efectivamente logramos despejar la vía aérea y encontramos una alternativa terapéutica con el adelantamiento mandibular. Esta es una forma, por eso les hablo del futuro, esta es una forma muy certera para saber previamente si nuestro dispositivo de avance va a funcionar y cuánto avance le vamos a dar. Bien, conclusiones. El ronquido afecta a más del 34% de la población mundial. El síndrome de apnea afecta a más del 5%. Les diría que hoy los artículos recientemente publicados nos están hablando de entre el 10 y el 12, pandemia mediante. El SAOS es una entidad subclínica, una entidad clínica subdiagnosticada. ¿Por qué? Como les decía hace un rato, se calcula que el 20% de los adultos de edad media estamos hablando entre 40 y 50 años, tienen por lo menos SAOS leve y ronquido. Y que el 80% de estos pacientes no tienen diagnóstico, porque creen que el roncar es normal. Algunas publicaciones, recientes publicaciones de hace unos 2 años, donde, y esta es otra de las preguntas que ustedes van a hacer, me imagino, es decir, bueno, pero ¿cuánto tiempo lo va a usar? ¿Lo va a usar toda la vida? Y eso no tiene respuesta, porque lo preguntan los pacientes. ¿Cuánto tiempo voy a usar esto, doctor? ¿Cuánto dura el tratamiento? A veces toda la vida. Pero sí se encuentra en los metaanálisis recientemente publicados que hay evidencia que el uso a largo plazo estamos hablando entre 2 y 3 años, de los DAM provoca una disminución de la obstrucción y de los niveles a nivel del velo y la epiglotis. Ahora, si esto lo tenemos que acompañar con higiene del sueño, con mejoras en los hábitos y calidad de vida del paciente y, como hemos visto recién, con fonoestomatología. Podemos decir, por último, que el diagnóstico del SAOS sí o sí lo va a realizar el médico especialista, por lo menos en Argentina. Por lo menos en Argentina el diagnóstico lo tiene que hacer, lo tiene que registrar y tiene que hacer la derivación el médico especialista. Nosotros como odontólogos podemos colaborar con los dispositivos, pero bajo la prescripción del médico especialista. La polisomnografía o poligrafía es el medio de diagnóstico de certeza. Va a diagnosticar la apnea y la va a cuantificar en los grados. No sirve que el paciente me diga que ronca, no sirve que la esposa del paciente diga que ronca y que tiene apnea, o la filmación que les puse primero con el celular. Tenemos que diagnosticar con certeza y cuantificar para poder saber cómo tratar. El odontólogo va a detectar síntomas y signos en la consulta. Les decía, nosotros tenemos la
posibilidad de, a veces antes que el médico, de ver signos, de preguntar por síntomas y a partir de ahí hacer la derivación necesaria. Nosotros vamos a participar del equipo de salud aportando alternativas terapéuticas. Y los dispositivos de avance mandibular presentan una excelente propuesta ante la apnea leve o la intolerancia, como ya les he comentado anteriormente. Para terminar, estoy en tiempo, falta media hora todavía. Les voy a mostrar un caso clínico que tiene, como les dije, por favor, alguien tiene micrófono abierto, por favor, si lo pueden silenciar. Gracias. Les voy a mostrar un caso clínico que más que un paciente es un amigo después de tantos años. Este paciente empezó hace 14 años con tratamientos de apnea, con, les diría, una adhesión media al tratamiento, ¿sí? Porque por ahí se rompía el aparato y apareció 2 meses después. Pero bueno, como son los pacientes normalmente. Les decía, el título dice 12 años, pero en realidad son 14. Este paciente, 54 años, 78 kilos, 1,70. El índice de masa corporal está dentro de los regímenes normales, es decir, no es un paciente obeso, pero sí es un paciente varón de más de 35 años. Sus antecedentes fue fiebre reumática y amigdalitis sostenida de niño. El diagnóstico actual es ronquido severo, respiración mixta, tiene síndrome vertiginoso y síntomas de bruxismo. El diagnóstico de certeza dio un severo síndrome de apnea y apnea obstructiva del sueño, con un impacto en la arquitectura del sueño, pero no de la oximetría. Es decir, sí tiene muchos eventos, y ahí empiezan, y es lo que quiero dejarles como mensaje. La receta de cocina, lamentablemente, no funciona en la biología. Si yo les digo, este paciente tiene un diagnóstico de certeza por el médico especialista de un síndrome severo de apnea y apnea obstructiva del sueño, te van a decir, ¿cómo? En la diapositiva anterior dijo que era para las leves o para la intolerancia al CPAP. ¿Por qué va a tratar una severa? No va a tener resultados. Y ahí vienen las consideraciones clínicas necesarias del médico especialista. Lo charlamos con el neumonólogo y se le propuso al paciente, antes de ir a un CPAP, no solamente por la incomodidad que genera la máscara, el aparato haciendo ruido en la mesa de luz, el costo económico que eso representa, y la consideración fue que si bien tiene eventos para clasificarlo matemáticamente dentro de un paciente con apnea severa, la oximetría, es decir, la desaturación de oxígeno, no tenía grandes variaciones. Entonces, ahí el neumonólogo se anima a ofrecerle, a recomendarle al paciente, y lo charlamos, es decir, le hagamos un aparato de avance y probemos cómo anda. Luego le hagamos una poligrafía y midamos eficiencia, a ver si, como no tenemos el riesgo de la oximetría, pero sí muchos eventos, y que tiene que ver con la arquitectura y con la parte anatómica de un varón de 54 años, no obeso, entonces allí es donde empieza el derrotero de este paciente. Radiografías de rutina, miren la imagen, ¿no? Cómo se ve, tiene 14 años esto. Esto fue en el 2006, en diciembre del 2006, fotos, se ve inclusive lesiones bastante cervicales por el bruxismo, no tiene una gran higiene el paciente. Acá empiezan los problemas con las malposiciones, ¿sí? Eso no les he hablado demasiado. Paciente con algunas maloclusiones, rotaciones, transposiciones, elementos fuera del reborde y nos complican el diseño de los aparatos. Y empezamos con un DAM regulable sobre el diseño de Clearway, que ya les he mostrado, que es con la copia de un tornillo Hyrax. Este es nuestro paciente, como les decía, una placa estampada superior rígida de 0,8, una placa estampada rígida inferior de 0,8, recortada, un tornillo de expansión rápida
puesto al revés, no para expansión transversal, sino anteroposterior. Pusimos una cera utility para que quede separado, obviamente, de la fibromucosa, acrílico auto, pegamos dos bracitos van para adelante, esos dos bracitos los adaptamos, todo esto está montado, acá se ve el pin del articulador, con dos pedacitos de tubo telescópico pegados con acrílico, y este es el dispositivo, y lo fuimos avanzando hasta que la poligrafía nos dio resultados positivos, y a partir de ahí el paciente se quedó usando este aparato todas las noches con muy buen resultado. Tan buen resultado que aparece 7 años después, entre medio apareció con el aparato roto, que se salió de un lado, se salió del otro, se sentó una vez encima, entonces lo tuvimos que rearmar. Por eso les hablaba que es un aparato un poco lábil, y más para pacientes poco cuidadosos y muy apretadores. Bien, en el año 2013 nosotros ya estábamos haciendo los dispositivos de avance fijo, los monobloc. Ya tenía yo el registro de cuánto habíamos avanzado con el tornillo de expansión, entonces sobre ese avance le dimos 1 milímetro más. Este monobloc es de diseño propio, lo hacemos nosotros en nuestro centro y laboratorio de formación. Fíjense cómo ha avanzado un poco más también el bruxismo en cuanto a la pérdida de inserción. Es más, perdón, también perdió un elemento dentario, un premolar. Esos espacios se bloquean como cualquier prótesis, le diría, o cualquier placa. Y le hacemos el monobloc, el que les he mostrado hace un rato. Con chimeneas a los costados, al primer, como les decía, acá se puede evidenciar cuando al paciente le decimos abrir, o porque el paciente tenga la necesidad de abrir, se va a descalzar primero de la mandíbula y va a quedar anclado en el maxilar superior, porque esa es la idea. Esto lo regulamos cuando se hace la cera, y si hiciera falta, se hace agregados con acrílico auto, que hay que tratar de no hacerlo debido a pierde la transparencia y toma un gusto bastante feo. 7 años después, o sea, este paciente tiene ciclos de 7 años. 7 años después aparece con el monobloc todo roto, que no le terminaba de entrar, pierde otro elemento dentario, ya le basculaba, sin dudas. Fíjense cómo del lado derecho ahora perdió inserción. Y entonces, ya con los tornillos, para hacer un DAM regulable, es uno de nuestros casos insignia, de nuestros primeros casos que hacemos con este DAM de doble regulación. Tomamos impresiones, hacemos modelos, tomamos un registro de mordida en habitual, montamos en articulador. Acá tenemos con el montaje para que los técnicos empiecen a trabajar. Esto lo ha hecho Cristina Maldonado, que es la técnica que se especializa en los dispositivos de avance mandibular. Láminas de cera, hace las 2 plataformas. Esas 2 plataformas, como les he mostrado en el caso anterior, las vamos a probar y a hermanar a la cera. Se transforman en acrílico. El acrílico se prueba clínicamente y le hacemos líneas guía y vamos desgastando con papel de articular, de modo tal que queden perfectamente hermanadas, para poder empezar a hacer el deslizamiento. Es más, si ustedes se fijan, remontamos el modelo inferior. Fíjense acá, por favor, ¿sí? Que acá está el montaje del inferior, tal cual como teníamos la cera. Una vez que mutamos, que llevamos a la boca y que probamos y desgastamos y hermanamos con el papel de articular, lo pegamos, de acuerdo a las líneas rojas de guía, y nos dimos cuenta que la posición era distinta. Por lo tanto, este paso clínico nos sirve de comprobación del montaje y remontamos el modelo inferior.
A partir de ello, ya en el articulador, pegamos los dos tornillos, pegamos las dos plataformas metálicas con esos triangulitos que tienen la misma inclinación en grado que los tornillos, para que no se desadapte. Acá tenemos el superior con sus tornillos ligeramente despegados, pero están anclados en la parte posterior, ya que trabajamos con el tornillo y se va a desplazar solamente la parte metálica. Y en el inferior, fíjense, no es un caso fácil por la oclusión, poder encontrar un eje de ingreso, ¿sí?, de una estructura tan rígida, pero les diría que esto es más predecible que el monoblock. Y es más cómodo. La percepción del paciente es, me dijo, qué grande que es el aparato, sobre todo con los cuernitos del inferior. Cuando lo instaló en boca, mordió y apoyaron las dos placas y dijo, no, esto es mucho más firme y además le permitía mayor libertad de movimiento que el monoblock. Este es el dispositivo puesto. Bueno, ustedes han ido viendo las fechas en que lo estuvimos haciendo, en plena pandemia, pero había que solucionarle el problema al paciente. Acá está en el momento de la instalación. Fíjense cómo puede abrir, hace ligeras lateralidades, pero siempre, cada vez que va a cerrar, termina rozando la guía de acrílico inferior contra la superficie metálica del tornillo. A partir de ahí es que empezamos a avanzar. E incorporamos también, en el año 2020, en plena pandemia, un desarrollo de la Universidad Tecnológica, acá en Córdoba, que es un actígrafo. Un actígrafo es muy parecido a los relojes, a los smartwatch, los que utilizamos combinados con nuestros teléfonos celulares, que inclusive hay varios de ellos, el de Samsung o el de Apple, miden el sueño, en forma bastante relativa. Bueno, este actígrafo, un poquito más grande, está desarrollado aquí por bioingenieros y por un equipo de neurología que los han asesorado y nos han pedido, nos han dado uno de los relojes estos para probarlo, para hacer el ensayo. Entonces, ¿qué es lo que registra? Registra tiempo en un reloj digital y registra movimiento del brazo, ¿sí? Entonces, nosotros después lo desgrabamos, en este caso lo hicimos por 5 días, ya les voy a mostrar el resultado, con el aparato puesto y sin el aparato puesto y con el aparato puesto, y empezamos de acuerdo al reloj, definimos, el paciente hace un diario de sueño y dice, bueno, yo el día 29 del 10 me fui a dormir a las 12 de la noche. Entonces, 12 de la noche empezamos a ver cómo disminuye el movimiento del paciente hasta las 8:20 que se levantó y vemos toda la actividad desde que el paciente se levanta. Entonces, vamos analizando, por eso se llama actígrafo, porque mide el movimiento del paciente. Y este es el resultado. Lo que está marcado en verde clarito es el sueño profundo contra el sueño ligero y los despertares. Podemos ver que sin el dispositivo 59%, 40%, y la noche que incorporamos el dispositivo de avance mandibular pasó al 80%, es decir, exactamente el doble del sueño profundo de una noche muy mala que tuvo. La noche siguiente el 75%, la otra noche el 67%, entonces fue bajando la eficiencia, pero fue manteniéndolo arriba del 60-70% el sueño profundo, que es lo mínimamente esperable. Es un registro bastante promisorio, de todas formas, el verdadero control lo hace la poligrafía o polisonografía. Radiografías del 2020, diciembre, y control del paciente. No lo avanzamos más, ya que la actigrafía nos ha dado la respuesta suficiente, los síntomas y signos clínicos del paciente también. Entonces, a partir de allí es donde
bloqueamos con acrílico el tornillo para que no se le ocurra al paciente andar moviéndolo por motu propio, y a partir de ahí viene a control una vez al año. No solamente controlamos el aparato, le preguntamos al paciente, hacemos las encuestas de sueño, vemos la parte dentaria, el impacto que pueda haber generado este aparato a nivel periodontal, a nivel articular, muscular, y después también los exámenes de rutina radiográficos. Muy bien, con esto termina estos 14 años de evolución de este caso clínico con 3 tipos de aparatología. Es parte de la evolución. Lamentablemente hemos tenido años y tenemos hoy problemas para conseguir aparatología o tornillos que son fabricados fuera del país, pero bueno, tenemos la gran capacidad de adaptarnos y poder adaptar los medios que tenemos disponibles y poder aplicarlos a estas diferentes alternativas que necesitamos. Agradezco mucho la respetuosa atención de ustedes. He visto, hay 230 y pico de personas en la sala, la verdad, agradecido que tantos colegas un viernes a la noche me estén escuchando. Sé que hay gente de Chile, sé que hay gente de España, sé que hay gente de Unicop de Colombia, a quienes agradezco mucho que estén con nosotros en la sala. Por cualquier consulta estoy a disposición, en redes sociales me pueden encontrar como Sergio Ascona, y si no, nuestro equipo de investigación para tratamiento de apnea y bruxismo, GEOTAP, o bien el servicio de roncopatía del Sanatorio de Allende. Muchísimas gracias, voy a dejar de compartir y quedo a disposición de ustedes para las consultas que quieren hacer. Por ahora no había preguntas, Sergio, así que por eso, pero todo agradecimiento. Pero si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o abrir el micrófono para consultar, porque se están llenando de agradecimientos el chat y se nos van. Hay una que dice si se han estudiado pacientes en posición de costado. Es lo alcance a leer. ¿De costado o acostado? ¿Cuál será la pregunta? De costado. La indicación, ¿sí? Dentro de las recomendaciones de higiene del sueño, es que la posición ideal es de costado. Boca abajo nunca, porque eso impacta mandíbula, inclusive le genera al paciente una respiración bucal. Boca arriba, como hemos visto, el descenso mandibular, el empuje de todo lo que es la base de la lengua. Entonces, la idea es que los pacientes duerman de costado. Inclusive se les indica, yo tengo varios de los gráficos, no los quise poner para no ocupar tanto espacio ni hacerlo largo, pero dentro de las recomendaciones que le damos a los pacientes es dormir de costado, con la almohada que tenga la altura del hombro y poner un suplemento entre medio de las piernas. Eso sería lo ideal. Los estudios de los pacientes, volviendo a la pregunta de la colega, los estudios se hicieron con el paciente boca arriba. Por supuesto que en la polisomnografía el paciente cuando se duerme se empieza a mover y ha habido casos en que tiene que entrar el técnico, porque todo esto está monitorizado por un técnico toda la noche, a despertarlo y acomodarlo al paciente porque se movió y se arrancó los cables, ¿no? Bien, hay de todos los casos, pero en general los pacientes son estudiados boca arriba, sí. Bien. Hay una consulta, en realidad es por el TENS lingual que mencionaste, que si se podría usar para una pequeña parestesia lingual también. Sí, es un estimulante perfecto. A ver, me van a preguntar, ese que ustedes vieron, lo voy a hablar en pasado, se fabricaba en Córdoba, lo fabricaba Starbene, una fábrica de equipamiento fisioterápico y de estética que está en Barrio General Paz. Les digo lo fabricaba porque cuando yo quise ir a comprar otro, compramos varios para el equipo nuestro y se nos rompieron un par porque se cayeron. Cuando lo fuimos a comprar, a buscar, no lo fabricaban más. Por eso les digo. Después me enteré que volvieron a hacer una producción. De todas formas, si entran a Mercado Libre o alguna página china, si se pudiera traer eBay, por ejemplo,
Si uno busca estimuladores, ¿sí? Vienen unos en forma que parece un palo de golf, ¿sí? O sea, un palito metálico y un bor, eso también es un pequeño vibrador, por un lado. Y si no, los TENS que tienen entre 3 y 9 volt, esos se pueden comprar, son estimuladores. Se utilizan mucho en estética, se utilizan mucho para trabajar las patas de gallo, todo. Por supuesto, no sé, no me pregunten más qué eficiencia tiene y qué aplicación tiene. Todavía para eso no lo probé. Pero son sencillos de conseguir, se consiguen. Perfecto. No había más preguntas, solo agradecimientos. Bueno, muchísimas gracias. Hola, José. Sergio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Bien, bien. Muchísimas gracias por haber participado una vez más y por estar cerrando lo que fue el mes de la odontología, Sergio. La verdad que, bueno, es un placer siempre escucharte, haber tenido la posibilidad de desarrollar esas primeras jornadas de apneas, de sueño, de bruxismo, allá hace ya largos 3 años. Hace tanto, ¿no? Exactamente, con pandemia de por medio. Seguramente ya en un futuro cercano estaremos desarrollando una nueva, pero bueno, por el momento conformarnos con tenerte a través de la pantalla, a través del Zoom, que la verdad que siempre es muy enriquecedor escucharte para nosotros como colega de la provincia de Córdoba, y la verdad que nos sorprende tener gente de Ecuador, de distintos países de Latinoamérica ya presentes en la plataforma de Zoom del colegio. Realmente es un placer disfrutar del nivel de docentes que tenemos en Córdoba. No puedo dejar de mencionar a Juan Sima, que lo estoy viendo acá en la pantalla a mi derecha. Hola, doctor Sima. Grandes profesores. La verdad que es un placer haber tenido el privilegio de poder estudiar con ustedes, y en esta ocasión, bueno, junto con Laura, a través de la formación profesional permanente, arrimarles a todos los colegas la posibilidad de seguir formándose, despertar esa inquietud, como le llamamos nosotros. La formación profesional está hecha para estimular la capacitación, para estimular la formación continua, y que el colega se mantenga siempre inquieto, permanentemente descubriendo los nuevos avances y las nuevas tecnologías. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Laura, no sé si tenemos algún evento organizado para lo que resta del año, noviembre. Lo que les puedo decir es que en el mes de diciembre, el día 3 particularmente, va a haber un curso de cáncer bucal, el primero presencial después de muchísimo tiempo. Vamos a hacer la prueba piloto en San Marcos Sierras, en donde inclusive vamos a desarrollar la campaña de cáncer bucal, en donde salimos a recorrer distintos parajes de la zona para atender a las personas de distintas localidades del norte cordobés y detectar lo que son lesiones incipientes o, bueno, cánceres ya en estado avanzado, para que los especialistas tengan la posibilidad de tratarlos. A todas aquellas personas que se quieran sumar a esta causa tan noble, siempre es muy, muy importante el aporte de los voluntarios en este tipo de cuestiones. Más allá de compartir un momento de capacitación, vamos a estar haciendo las postas, así que son todos muy bienvenidos. Recuerden, es 3 de diciembre, se pueden poner en contacto con la gente de la Fundación Misión Esperanza, o se contactan a través del colegio y nosotros vehiculizamos la consulta para que participen como voluntarios, ¿sí? Y si no, desde ya están invitados a participar de esa capacitación, que si bien es en el norte de Córdoba, es un hermoso lugar para compartir después una tarde seguramente al lado del río. Muchísimas gracias a todos. Sergio, una vez más que agradecido. Espero tener la posibilidad. Sí. Ya llevamos año y medio, creo, sin cruzarnos. Hace mucho. Sí. Así que, bueno, esperemos tener la posibilidad de cruzarnos a tomar un cafecito. Laura, como siempre, impecable lo tuyo, la organización, estando en cada detalle. Y bueno, a cada uno de los presentes, más que agradecidos por haber estado hasta las 10 menos 10, que no es poca cosa, que nos estén acompañando. Un viernes. Están todos con las cámaras cerradas, me parece, porque están con sus respectivas cervezas o aperitivos a esta hora ya. Están preparando la cena, había niños. Me parece que sí. Nos vamos a ir liberando y, bueno, será hasta la próxima. Sí, yo tengo un mate frío, lamentablemente. Buenas noches, Sí, claro, Sergio. ya se te enfrió el Muchas agua, gracias ¿no? por la charla, Sergio. Bueno, gracias, doctor. Un honor que haya estado en la charla. Para mí es un reconocimiento, le agradezco mucho. Por favor, Sergio. Gracias, José, Laura. Luis Gracias. Manuel, mucha suerte. Un gusto buenas verte noches. siempre. Luis, ¿cómo Suerte. estás, Luis?
Bueno, gente, que tengan un muy buen fin de semana, disfruten mucho de sus familias, cuídenla, y nos estaremos viendo próximamente en otro evento organizado por la Formación Profesional Permanente. Hasta pronto. Gracias a ustedes, gracias Laura, gracias José, Gracias, Sergio. éxitos, y bueno, nos veremos el año que viene. Nos Gracias vemos. a ustedes. Buen fin de semana. Buen fin de para Buen fin de todos. semana, hasta luego. Gracias. A descansar. Adiós.